¿Cómo no agradecer al buen Dios por este día y por este momento? Lo andábamos necesitando todos. La Iglesia es comunidad. La Iglesia necesita manifestar su fe comunitariamente. La Iglesia de Río Cuarto necesitaba este momento. Necesitábamos que María caminara con nosotros, que estuviera a nuestro lado. Ella que nos protege siempre, hoy nos dice, estoy muy cerca tuyo. Por eso damos gracias a Dios por esto que nos regala ella, por esto que nos regala Dios. Y después de este tiempo de oscuridad, de este tiempo difícil, que aún no ha terminado, pero que hemos pasado realmente una situación tan dura que esperemos que el Señor nos ayuda a superarla completamente. Y estamos celebrando esta fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad de Río Cuarto y de la diócesis, en el contexto de la clausura del año dedicado a San José. El año pasado, el 8 de diciembre, comenzamos un año dedicado a este patriarca, el patriarca San José, el padre adoptivo de Jesús, proclamado por el Papa Francisco, y hoy lo clausuramos. Y también hemos comenzado el día 17 de octubre en San Pacho el itinerario diocesano del Sínodo, un itinerario que queremos recorrer con todo nuestro compromiso, con todo nuestro amor. Sínodo significa caminar juntos. Para emprender este camino, el Papa Francisco nos propone tener una actitud de escucha que nos posibilite encontrarnos discerniendo los senderos del Señor. A fin de motivarnos mutuamente en este caminar juntos, en el iniciar nuevos rumbos, pongamos primeramente la mirada en San José. Él fue un hombre de la escucha. Supo escuchar los designios de Dios que se le manifestaron velada y misteriosamente. Aprendamos de su ejemplo la humilde escucha atenta al Dios que habla en la historia a través de los acontecimientos grandes y también de los cotidianos. Tenemos que comprender que este hablar de Dios no es un hablar nítido y claro, sino que la mayoría de las veces se manifiesta a través de situaciones oscuras y contradictorias. José, por ejemplo, en su simpleza, tenía un proyecto de vida. Trabajaba arduamente y amaba intensamente a María, con la que quería formar una familia. Ese proyecto se le derrumbó estrepitosamente cuando descubrió que su prometida, antes de vivir juntos, estaba embarazada. Imaginemos, pongámonos en el corazón de José, cuánto dolor y decepción. Sin embargo, él era un hombre justo y luego de muchas cavilaciones decidió no denunciar a María, sino abandonarla en secreto, quedando así él como el responsable de la situación. Cuando ya se disponía a hacerlo, Dios se le manifestó a través de un sueño. José escuchó esa palabra pronunciada por el ángel en un sueño y con inmensa fe obedeció la voz que le pedía algo inaudito: hacerse cargo de ese hijo que no era suyo. De esta manera se convirtió en la sombra acogedora de Dios Padre para el hijo que se gestaba en el seno de María. Qué escucha audaz y comprometida la de José. En la vida, escuchar supone un riesgo. No siempre escuchamos lo que quisiéramos. Seguramente en nuestro caminar sinodal nos ocurrirá esto. Pero debemos tener la suficiente audacia y valentía, fruto de la gracia de Dios,
para hacerlo confiados en que Él nos hablará allí donde menos lo esperemos, sabiendo que escuchar nos permite abrir el camino del diálogo. Por ello el Papa nos invita a preguntarnos con sinceridad, ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? Ahora bien, solo es posible escuchar con fruto cuando estamos dispuestos a ir al encuentro, en especial con el que piensa distinto, con el que es diferente. El gran obstáculo para el encuentro que implica el caminar sinodal es sin duda el pecado. El mismo nos conduce al reproche, a echar culpas, a la confrontación, en definitiva, al desencuentro, tal como le sucedió a nuestros primeros padres según el relato del Génesis. Ellos, al rechazar el precepto de Dios, perdieron la armonía en la pareja, con la naturaleza y consigo mismos. Por esta causa, la historia humana aún sigue padeciendo dolorosamente las consecuencias de este desencuentro. Por tanto, el camino del encuentro exige una conversión que conlleva la renuncia a nosotros mismos, a nuestros criterios, y supone una actitud que requiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancias, nos dice el Papa, el encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer. Finalmente, la escucha y el encuentro nos conducen al discernimiento. María escuchó las palabras del ángel y a pesar de lo incomprensible que se le presentaba ese designio divino, en su corazón inmaculado discernió que Dios le estaba pidiendo su consentimiento para poder llevar a cabo su obra de salvación. Ella creyó al mensaje del ángel, asintiendo con toda lucidez de su inteligencia y el amor de su corazón. Y entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Inmediatamente, y sin pensar en sí misma, María se puso en camino para ir al encuentro de su prima Isabel, anciana y embarazada, a fin de ponerse a su servicio. En la Virgen Santísima se sintetiza magníficamente la escucha, el discernimiento y el encuentro. Queridos hermanos, sigamos entonces la invitación del sucesor de Pedro a orar, a escuchar y a participar activamente en este discernimiento de la voluntad de Dios para su Iglesia en este siglo XXI, preguntándonos con sinceridad, ¿encarnamos el estilo de Dios que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad? Dios se hizo carne, Dios tuvo una historia, Dios tuvo un pueblo, Dios se hizo uno de nosotros. ¿Encarnamos ese estilo? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o temerosos ante lo incierto preferimos refugiarnos en las excusas del no hace falta o del siempre se ha hecho así? El Papa nos interpela con estos interrogantes. ¿Estamos dispuestos a la escucha y al encuentro? Que al celebrar hoy la fiesta patronal, queremos pedirle a María Inmaculada que se ponga a nuestro lado enseñándonos a caminar como lo hizo con su Hijo, sosteniéndonos en nuestros tropiezos y ayudándonos a buscar juntos nuevos caminos de evangelización.